Hay dos maneras de gobernar: vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Hace un año vine a este honorable Congreso de la Nación para hablar frente a ustedes y frente a todo el pueblo argentino. Aquel día, como hoy también, traía la voluntad inquebrantable de poner de pie un país que había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas que en los años previos se habían practicado. Solo 10 días después de aquel discurso, la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia del COVID-19. En los días subsiguientes, el mundo central en pleno era atacado por ese virus sobre el que nadie sabía y que era capaz de hacer estallar los sistemas sanitarios y de ese modo entregar a la muerte a cientos de miles de seres humanos. Crisis sanitaria que en el caso argentino coincidía con un escenario de extrema debilidad económica y social. No estábamos en una situación cómoda. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado. Un sistema de salud quebrado que mantenía cerrados hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua. A pesar de este panorama vertiginoso y grave, vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales para mitigar el impacto de la inédita calamidad planetaria. Con el trabajo de la sociedad hemos tenido un logro inmenso en 2020. Evitamos que se saturara el sistema de salud. Gracias a ese trabajo colectivo, cada persona que lo necesitó tuvo la atención necesaria. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Este no es el logro de un gobierno, sino el de una nación puesta de pie para superar adversidades. Sé muy bien que puede resultar difícil valorar aquello que no sucedió. Es difícil porque las consecuencias más graves que evitamos obviamente no se ven. Salvo que hagamos memoria y comparemos nuestra experiencia con las imágenes tenebrosas que llegaron desde otros países. Mientras el trabajo común nos convocaba a millones, debimos enfrentar esos mismos sectores que pretendieron desmoralizar al ciudadano medio, hablando también de la ausencia de una estrategia económica. Aquel reproche fue y es definitivamente inmerecido. Junto al cúmulo de medidas sanitarias, fuimos también capaces de impulsar medidas económicas y de protección social para paliar los efectos de la inédita calamidad que atravesábamos. Estas políticas amortiguaron una parte del impacto de la pandemia. Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2020 se registró la menor circulación y así asomó el impacto más severo sobre el nivel de actividad económica. Durante el primer trimestre de 2020 la pobreza aumentó 5,4 puntos porcentuales, de 35,5 a 40,9. Es una situación grave que vamos a revertir. En esta crisis inmensa la pobreza creció menos que entre 2017 y 2019, cuando subió de 25,7 a 35,5. Las políticas sociales aplicadas han permitido que 2.700.000 personas no cayeran en la pobreza y que 4.600.000 personas no quedaran atrapadas en la indigencia. Desde fines de diciembre estamos recibiendo
a un ritmo menor al que acordamos contractualmente, dosis de la vacuna Sputnik V. Vamos a avanzar semana a semana en nuestro plan de vacunación. En este plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían. Ningún gobierno de la Tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad. Sobre esto, deseo ser claro. No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos. Para que tanto esfuerzo no haya sido en vano, es imperioso que todos hagamos un análisis introspectivo de lo que hasta aquí nos ha ocurrido. A lo largo de este año, algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo, lanzando petardos cargados de falacias. Cuando debimos aislarnos en nuestras casas para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados, firmaron solicitados acusándonos de haber impuesto una infectadura. Muchos circularon incansables por medios y redes sociales blasfemando contra la vacuna elaborada por el Instituto Gamaleya. Que se la apliquen sus votantes, bramaba alguno de ellos. Otros fueron más allá y nos acusaron penalmente por envenenar a la población cuando dispusimos la aplicación de esa vacuna. Todos ellos, poco tiempo después, y para el asombro colectivo, alzaron sus dedos acusadores reclamando que el supuesto veneno que suministrábamos era insuficiente. El primer análisis introspectivo que esos sectores deberían hacer tendría que pasar por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno. Eran así como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos. Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado. También albergo el deseo que, como antes dije, quienes tras el disfraz de la objetividad escriben preservando intereses de poderes económicos concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse. Quiero decirles, sinceramente, que no hará campaña o presión que me haga claudicar en mi empeño por otorgarles racionalidad y sensatez al debate de los problemas argentinos. Sé muy bien que la inmensa mayoría de nuestro pueblo sabe que vamos en camino de la recuperación y de la reconstrucción de este país, con diversidad, con más y mejor democracia, con participación social y ciudadana, vamos a lograr nuestros objetivos. El Banco Mundial sostiene que como consecuencia del COVID-19, la pobreza extrema aumentará en el planeta por primera vez en más de 2 décadas. En el mundo, políticas fiscales expansivas y merma de los ingresos tributarios han provocado un fuerte incremento de los déficits fiscales y de la deuda pública. Uno de los desafíos que tenemos en Argentina es poder distinguir, por un lado, aquellos fenómenos económicos y sociales que son el resultado de procesos globales, como la pandemia, y aquellos otros que son el resultado de decisiones de política económica que se han tomado aquí. Ya en 2018 la Argentina fue sumergida en una grave y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en una caída de niveles de actividad y los ingresos reales y en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron, como si esto fuera poco. Cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el gobierno que me precedió solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Los 44.000 millones de dólares recibidos por Argentina, que fueron parte de ese préstamo, se esfumaron antes que asumiéramos nuestras funciones en diciembre de 2019. Con firmeza y esfuerzo
hemos logrado la renegociación de la tóxica deuda externa privada. Este logro permitió que la Argentina se vea favorecida con un ahorro de 34.800 millones de dólares entre el periodo 2020 y 2030. Es imperioso que todos afirmemos nuestro compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables. Hubo 4 años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Sin embargo, el problema no ha concluido. Sin embargo, el problema no ha concluido. Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de repago que pactó el gobierno anterior. A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo. Conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis. Para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La historia da cuenta de que hemos sido nosotros los que desendeudamos a nuestra patria. Y en esta hora somos nosotros los que queremos liberarnos de la deuda que otros han tomado. En quienes han sido responsables en el pasado reciente de sumir a la Argentina en esta tragedia de endeudamiento brutal, reconozcan sus errores y al menos tengan sobriedad a la hora de pontificar sobre los diferentes temas económicos y sociales que aquejan al país. Dije el asumir que en mis prioridades, antes que nada, estaban los últimos. Nada ha cambiado en mí. No va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga sobre las espaldas de nuestro pueblo. No hay más lugar para ajustes recesivos. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como políticas de Estado. Hemos aprobado la ley que establece que todo endeudamiento en moneda extranjera bajo la ley externa y con prórroga de la jurisdicción deberá tener el aval del Poder Legislativo. Esto permitirá que nunca más el Poder Ejecutivo pueda endeudar al país de espaldas a la sociedad y sin consultar al Congreso de la Nación. La obra pública ha sido prioritaria y lo será más aún en 2021. Al inicio de nuestra gestión encontramos el 70% de las obras paralizadas. Hoy tenemos más de 1.000 obras en ejecución en las 24 jurisdicciones. Estas obras pueden observarse y controlarse en la web, porque llevamos adelante una gestión de cara a la gente y abierta a la participación ciudadana. Para que la economía crezca sostenidamente y se eviten crisis en el sector externo por falta de divisas, es fundamental exportar más y producir en la Argentina bienes y servicios que hoy se importan. Aprovecharemos al máximo nuestra capacidad instalada
para favorecer la producción local de esos productos que se importan y promoveremos nuevas instalaciones si con eso logramos sustituir importaciones. Estamos potenciando particularmente las exportaciones de mayor valor agregado. Por eso redujimos los derechos de exportación a la producción industrial. El nuevo diseño de retenciones premia al que agrega valor. Menos retenciones, mayor elaboración del producto. La inflación es la principal evidencia de nuestras deficiencias. La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral, con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles, y con diálogo social que permita estructurar acuerdos de mayor alcance. Durante 2020 pudimos reducir en 18 puntos la inflación que heredamos en 2019. Fue un primer paso para revertir la tendencia ascendente que se había registrado en 2018 y 2019. Debemos hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen. El sistema capitalista fracasa en el mismo instante en que los que consumen son expulsados del mercado. Ninguna sociedad crece empobreciendo a los que viven de un salario. Estamos proponiendo un abordaje integral para resolver el problema. Todas las medidas adoptadas que hemos reseñado han sido fundamentales para iniciar una recuperación que está siendo más veloz de lo que pensábamos hace unos meses. Entre 2016 y 2019, el aumento de las tarifas de la luz, de gas, se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos. Desde el día que llegué y hasta hoy mismo, he ordenado el congelamiento de tarifas. He cumplido mi palabra. Ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo. Todo lo anterior será posible si y solo si ponemos a la educación como una gran prioridad de la Argentina Unida. Recibimos un país que en 4 años había desinvertido de manera sistemática en la educación. A finales de 2015 alcanzamos el 6,1% del PIB en inversión educativa de la Nación y de las 24 jurisdicciones. Al concluir 2019, dicha inversión había descendido al 4,9%. Con semejantes políticas, perdieron las familias argentinas, perdieron nuestras niñas y nuestros niños, perdieron nuestros docentes, perdimos todos y todas. Retomamos nuestro plan satelital, que fue abandonado durante la gestión anterior, para conectar más a los argentinos y a las argentinas. Este año, más que duplicamos los esfuerzos destinados en 2019. Aumentamos el número de ingresos de investigadores e investigadoras y personal técnico al CONICET, el número de becas doctorales y postdoctorales, y recompusimos los estipendios de las becas. Priorizamos la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no la política de persecución del consumo que regía previamente. La reforma del Poder Judicial, en su más amplia dimensión, es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto. Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha criado en el mundo del derecho. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Repito, a él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. Estamos orgullosos de nuestra política fraterna hacia el Estado plurinacional de Bolivia.
Jamás reconocimos al régimen ilegal surgido de un golpe de Estado contra Evo Morales. Le dimos cobijo al presidente constitucional derrocado y a otros hermanos y hermanas que corrían peligro de vida. Hoy vemos con mucha alegría que Bolivia recuperó su vida democrática. Quiero reiterar mi agradecimiento a la sociedad argentina por habernos acompañado activa y solidariamente en uno de los años más difíciles de nuestra historia. Nadie se salva solo. En la unidad y la solidaridad están las claves para construir una Argentina que despliegue todo su potencial económico, social, ambiental, científico y cultural. De este tiempo de pandemia podemos hacer renacer un tiempo de esperanza fértil para una Argentina mejor. Unidas y unidos vamos a seguir recorriendo este camino. Gracias a todos y todas.